Bueno, buen día. Al final empezamos. Entonces, la última clase, estamos todos, o estamos casi todos, ¿verdad? Bueno, sí. Esto es responsabilidad mía que el tema, bueno. En fin, empecemos. La última clase entonces habíamos visto el tema de las superficies cargadas y los tipos de equilibrios que se producen sobre esta superficie y la densidad de carga superficial, como el exceso de carga superficial. Algo parecido a lo que habíamos visto con los planos de Gibbs, ¿sí? Donde lo que veíamos acá era la diferencia, digamos, de la densidad de carga de protones respecto a la de oxidrilos, y esa era la digamos, de la correspondiente a los protones oxidrilos existentes en el agua. Entonces teníamos la condición de protón cero y la condición también de punto cero de carga, que eran dos cosas diferentes, uno referido solo a protones y el otro solo al tema de las cargas. Entonces vimos que a partir de, digamos, del pH estos puntos pueden ir cambiando y dependiendo de qué tipo de superficies y cuáles son, digamos, los sustratos a los cuales se absorben eh, los medios que están interviniendo con la superficie. Y esto era muy importante en la química de suelo. Entonces, vamos a la segunda parte. Entonces, ocurre que sobre estas superficies también ocurre lo que se denomina el intercambio catiónico. Justamente estas superficies cargadas lo que permiten es que uno tenga la posibilidad de que cargas, como habíamos dicho, ¿se acuerdan cuando vimos la parte de que las superficies se podían cargar por la introducción de iones que reemplazan a otros que están en la superficie? Entonces, por ejemplo, iones que son del mismo tamaño pero diferente carga puede introducirse en la superficie y cambiar la carga total superficial. Bueno, eso es una parte de lo que puede ocurrir en una superficie, pero también lo que ocurre es que en estos sistemas, los cuales pueden absorber cargas, también las pueden intercambiar. Entonces, es un proceso de intercambio de cargas en las cuales algunas cargas son cationes o aniones, son retenidos, ¿sí? Y otros son liberados, o sea, entran cargas del mismo signo y son reemplazadas por otras. Entonces, esos cambios son iones de distinto tipo de carga que son reemplazados por otros que, digamos, el sistema eléctrico se mantiene, pero el tipo de ion que queda absorbido es distinto. Entonces, insisto nuevamente en la importancia que tiene la agronomía, porque hay un conjunto de cationes que pueden entrar en el suelo, estos son reemplazados, ¿sí? En el suelo por intercambio y después la planta los puede absorber. Bueno, esto ya lo habíamos visto cuando vimos los distintos tipos de equilibrios, ¿sí? Donde lo que manifestábamos cuando vimos los distintos tipos de equilibrio es que participan, digamos, particularmente en el suelo o a través de la atmósfera, los intercambios que podían ser gaseosos o el ingreso, por ejemplo, de dióxido de carbono o de oxígeno absorbidos en el suelo, cambian el pH del suelo, entonces y que encima con la lluvia, los ácidos que se forman, o los ácidos que están, o las sales que están ahí, se disuelven, entonces entran en juego los cationes y estos son los que permiten el intercambio con eh, las plantas, ¿no? Entonces también vimos la parte de deposición ácida, ¿sí? Donde lo que veíamos era el intercambio que ocurre entre la vegetación, ¿sí? El suelo y lo que era la roca madre, ¿no? Donde lo que estamos viendo ahí es simplemente nada, es un esquema nada más de cómo se intercambiaban los iones y los distintos tipos de equilibrios que tenemos. Esto es muy común en la química de suelo. Entonces, toda la parte que hemos visto de química hasta ahora, de físico-química particularmente, relacionado con los equilibrios, ahora la parte de carga superficial, de depósitos en superficies y demás, está íntimamente relacionada con los problemas que ocurren en el suelo. Bien, entonces uno podría definir el intercambio iónico, catiónico o aniónico, ¿sí? De una forma general,
De la siguiente manera. Acá tenemos, por ejemplo, el carbonato de calcio, que está sólido. Acá tenemos el ion estroncio. Entonces, lo que puede ocurrir en este sistema es que el estroncio se intercambie con el calcio. Recuerden ustedes que el estroncio está en el mismo grupo del calcio, entonces tiene las mismas características químicas, ¿sí? Están en el mismo grupo, entonces es posible, si bien es cierto el estroncio es un poco más grande que el calcio, puede intercambiar por el tipo de carga. Otro tanto ocurre, por ejemplo, con los silicatos, ¿sí? Los aluminosilicatos, donde el que se puede intercambiar acá sería el sodio, podemos intercambiar sodio con potasio, o en lo que tenemos acá, el hierro 3, ¿sí? Lo podemos intercambiar. Acá está formando el hidróxido, en presencia del fosfato ácido, puede formar el fosfato directamente. Entonces, lo que estamos haciendo es reemplazando, en este caso, un anión, que sería el oxidrilo, por el anión fosfato, ¿sí? Entonces, esto es básicamente lo que está ocurriendo. O sea, nosotros tenemos una superficie con... Ah, me olvidé de poner el cursor, perdón, el puntero. ¿Sí? Ahí lo ven mejor. Básicamente, la superficie en la cual está absorbida eh, el oxidrilo, el sodio o el calcio, ¿sí? Que están formando parte de esa estructura cristalina, pero a la vez están absorbidos en la misma superficie, pueden ser intercambiados en presencia de estos iones. Este intercambio, ¿sí? Lo podemos medir. Y la forma que tenemos de medirlos es a través de lo que se denomina la capacidad de intercambio iónico. En algunos casos está en inglés, que es con E, que es Capacity Exchange Charge. Lo van a ver así, bueno, acá lo ponemos así, pero SIC o SEC es lo mismo. Eh, bueno, acá lo que vemos es la especie que ya está absorbida, el cation absorbido, entonces hay una interacción culómbica con la superficie y no es específica. Como es una interacción de tipo culómbica, solamente está dada por las cargas. Por lo tanto, no hay especificidad entre el tipo de, digamos, de interacción que se va a formar entre las capas, y entonces es posible reemplazar un ion por otro. Entonces acá tenemos, por ejemplo, la superficie en la solución. Acá aparece el agua hidrata a los cationes, ¿sí? Y entonces de esa manera son posibles de reemplazar. Entonces lo que hace el agua es, de alguna forma, es genera el medio, ¿sí? Para que los cationes pueden ser intercambiados con la solución. ¿De acuerdo? Bien, acá tienen, por ejemplo, un conjunto, bueno, acá está, ven en inglés, que es CEC, ¿sí? Tienen distintos, por ejemplo, minerales que existen dentro de los suelos: caolinita, la vermiculita, la esmectita, ¿sí? Esto es el área específica. Ustedes ya recuerdan cómo podíamos medir el área específica, ¿sí? O sea, es el área que ofrece estos, digamos, estos minerales. Lo que pasa es que estos son estructuras o que pueden ser muy pequeñas, entonces el área específica que estos presentan es muy grande. ¿Sí? Entonces la cantidad de iones absorbidos en la superficie resulta ser enorme, y entonces permite que esta área expuesta intercambie iones con la solución. Entonces, por ejemplo, la caolinita tiene entre 1 y 15 moles por kilogramo de caolinita, ¿sí? Y depende también qué tipos de iones pueden intercambiar. La vermiculita es la que más capacidad tiene de intercambio iónico. Fíjense acá, lo que tenemos esto es los gráficos de especiación. Nada más que estén en una escala logarítmica, y entonces a lo mejor usted no están acostumbrado a verlo, pero cuando hemos visto el caso por ejemplo, de los diagramas de especiación que se vieron para el sulfúrico o para el ácido fosfórico, si uno representa estos sistemas en términos de concentración versus pH, van a observar gráficos de este tipo. Entonces acá tenemos, por ejemplo, para esta especie en particular, ¿sí? Y a qué pH
está la mayor concentración de estas especies. Entonces acá tenemos esta superficie, ¿sí? Que tiene un protón absorbido. Esta sería cuando está neutro, la superficie, y acá cuando está cargada negativamente. Te recuerdo en la clase pasada que veíamos que una superficie a través de la densidad de carga superficial, si uno va cambiando el pH, ¿sí? Inicialmente puede tener la superficie protonada, después puede tener un equivalente neutro, y finalmente, si se pasa de pH, la superficie se carga en forma negativa, ¿sí? Entonces lo que vemos acá es como, por ejemplo, una especie va disminuyendo su concentración, en este caso lo que sería el sulfato protonado, ¿sí? Lo que vemos es cómo va disminuyendo conforme aumenta el pH. Entonces, esta especie de suelo, ¿sí? Donde tenemos adosada el protón, está bien que vaya disminuyendo su concentración a medida que el pH va aumentando, pero la otra especie va aumentando, ¿sí? Entonces hay un punto de cruce, en este en particular, donde lo que vamos a tener sí es la igualdad de concentración de una especie respecto de la otra. Y esta es con el ion que estaría intercambiando, ¿sí? Entonces, va a depender de cómo sean las especies involucradas en el intercambio y a qué pH puede ocurrir ese intercambio. O sea, vamos a ver que algunas especies se pueden intercambiar solo si están en una determinada condición de pH, si no, ese intercambio no se va a poder dar. ¿De acuerdo? Entonces, uno tiene una capacidad de intercambio aniónica en esta zona, una capacidad de intercambio catiónica en esta zona, y después tiene lo que se denomina la capacidad de intercambio total, que sería la suma de la catiónica más la aniónica, ¿sí? Entonces, uno puede medir la capacidad de intercambio a pH bajos, en ese caso va a evaluar la aniónica, y si se va a pH alto, medirá la catiónica. ¿Cuáles son las características de este intercambio iónico? En principio es un proceso reversible. Estos procesos son bastante reversibles, aunque ustedes ya saben que eh, la reversibilidad no es una virtud de esta naturaleza. Entonces todos los procesos en términos generales son irreversibles, ¿sí? Particularmente en química, solo que algunos presentan cierto grado de reversibilidad, pero finalmente, sí, se terminan agotando estos sistemas, como veíamos en el caso de las baterías. De un punto de vista bastante general, uno puede considerar que estos procesos son reversibles, donde uno puede poner, por ejemplo, una resina, ahora lo vamos a hablar mejor, ¿sí? Y puede utilizarla para intercambiar los iones, ¿de acuerdo? Entonces, ese intercambio de iones entre, por ejemplo, que tenemos acá, el absorbido inicialmente, que es el sodio, ¿sí? En presencia de potasio, es reemplazado el sodio por el potasio y liberamos el sodio. O tenemos la resina con sodio, ¿sí? Absorbemos el calcio y liberamos sodio. Es la misma resina, ¿sí? Es el mismo proceso, ¿de acuerdo? Entonces, en un caso estamos tomando el calcio, el potasio, liberando sodio, y en este estamos tomando el calcio, ¿sí? Y reemplazándolo para liberar nuevamente el sodio. Estos procesos son reversibles. Este proceso, por un lado, es un equilibrio que es rápido, es dinámico y es continuo, ¿sí? O sea, mientras nosotros tengamos esto en solución acuosa, estos procesos van a ocurrir, ¿sí? Y ojo, esto sigue también eh, los procesos normales de cualquier equilibrio, particularmente el del Le Chatelier, ¿verdad? Si nosotros tuviéramos una gran concentración de calcio, sí, evidentemente este equilibrio se desplazaría para acá y podríamos reemplazar el sodio de la resina por calcio, ¿de acuerdo? Entonces esto sigue todas las leyes de la química, ¿m? Y todo lo que hemos visto de equilibrio. Eso no es una excepción, ¿sí? El equilibrio de intercambio iónico. ¿Me siguieron hasta acá? Sí, sí. Bien, gracias. Muy bien. Bueno, vamos a expresarlo de otra. Ahora vamos digamos, a tomar los conceptos. ¿Se acuerdan que vimos del ACWIR?
y que nosotros decíamos que la superficie, de alguna manera, para considerarla como un reactivo, ¿sí? Digamos, como un compuesto que tiene capacidad para reaccionar, no sé, lo vamos a poner del lado de los reactantes, esa superficie, decíamos que tenía como huequitos, ¿verdad? Entonces en esos huequitos lo que iba a hacer, se iban depositando, por ejemplo, el gas iba cubriendo la superficie. Entonces lo que nosotros tenemos como reactante es una superficie que está llena de agujeritos con capacidad de poner los iones en ese lugar. Bueno, ahora lo que tenemos es un sistema en el cual tenemos esa superficie que tiene las cargas, digamos, absorbidas en esa superficie, con la posibilidad de reemplazarlas por otra. Entonces nosotros tenemos una superficie en la cual tenemos absorbido el litio y tenemos los iones sodios en el medio acuoso. ¿Qué es lo que ocurre en el equilibrio? Se libera el litio de la superficie, ¿sí? Y en su lugar se intercambia con el sodio. Entonces nosotros tenemos en la superficie, ¿sí? Podríamos decirle, una densidad de carga, una superficie cargada, equivalente a la fracción que teníamos del ACWIM, ¿sí? De sitios activos, solo que estos son los sitios ocupados por el sodio, catión, y estos serían los sitios ocupados por el sodio, anión. Entonces, nuestro equilibrio, ¿sí? Recuerden que esto está sólido y esto está sólido. Por lo tanto, lo que es activo desde el punto de vista termodinámico es el litio más que está en solución acuosa y el sodio más, ¿sí? Ahora, ¿pero qué fracción es la que hay de sodio y litio en la solución? Entonces, uno lo que tiene, la fracción de sodio que tiene la superficie es esta, ¿de acuerdo? Esa es la que está atrapada, ¿sí? Y tenemos digamos, el litio activo, por eso ponemos la actividad en la parte de los productos, y tenemos, en el caso de los reactantes, el sodio activo, ¿sí? La actividad del sodio que la tenemos en solución, y tenemos la superficie. Entonces acá lo tenemos, podemos dividir esta constante de equilibrio, si quieren, como en dos partes. Una, la que corresponde a la superficie, que sería el intercambio de sitios, ¿de acuerdo? La cantidad de sitios ocupados por sodio y la cantidad de sitios ocupados por el litio. Y esta sería la actividad de la solución dentro del sistema. O sea, en este caso el producto es el litio más y el reactante es el sodio más. Entonces, esta fracción de sitios que tenemos, fíjense que esto es equivalente a lo que veíamos con la fracción molar. Esto sería el número de cationes sodio absorbidos en la superficie dividido la suma total de lo que hay de sodio y de litio, porque la superficie es una sola, ¿sí? Entonces yo tengo un número finito de sitios y esos están todos ocupados. O bien si están todos ocupados por el sodio, esto vale 1 para el sodio. Si están todos ocupados para el litio, vale 1 para el litio, ¿sí? Pero la suma nunca va a ser superior a 0. ¿De acuerdo? O sea, el intercambio siempre, si quiere usted, va a ser 0. O sea, este número no va a cambiar, ¿sí? O sea, la suma siempre nos va a dar 1. Es como una fracción molar, ¿sí? Entonces, esta suma nunca puede ser superior a 1. O sea, porque la cantidad de sitios que uno tiene es determinada. Lo que uno sí tiene que determinar es cuántos son los sitios que tiene esta superficie, ¿sí? Bien, Una pregunta. sí. No entiendo por qué en la parte de la superficie, ¿por qué va el tita de sodio arriba o sea, en el Porque, numerador y en ¿cómo, el bien, ¿cómo escribís vos la constante de equilibrio de un sistema? Productos, ¿sí? Sobre reactantes, sí, ¿de acuerdo? Bien, el producto acá, ¿cuál es? El litio, el en litio, sí. solución acuosa. ¿Y cuál otro producto tenés? La superficie. Ah, Acá, entonces acá tenés esto que corresponde a la superficie, o sea, son los sitios ocupados por el sodio. ok, ¿Qué esa es tenés? la superficie de sodio y del otro lado tenés la de litio. Exactamente, porque Ok, esta es la que se va a intercambiar. Entonces tenés productos acá a tu derecha y reactantes acá a tu izquierda. Entonces los productos van arriba, ¿sí? Entonces esto, capaz que si hiciéramos un circulito acá, ¿verdad? Estos serían los productos y estos serían los reactantes, los listo. reactantes. ¿De Gracias. acuerdo?
Sí, perfecto. Carlos, ¿qué sería el tita B? ¿Cuál? El tita B. Esto lo que estamos diciendo es digamos, sería el tita total. O sea, vos tenés, no el tita total, sería las vacancias que tenés. ¿Sí? O sea, vos tenés un número total de agujeritos en tu superficie. ¿Sí? Entonces, la fracción esa no cambia. O sea, vos, a ver, yo tengo o 1 de sodio, o si está todo ocupado, ¿sí? Yo tengo 1 de sodio, 1 de litio. ¿Sí? Entonces, la diferencia entre o sea, la cantidad de sitios que vos vas a tener no te va a cambiar, porque tu superficie es única. Entonces, este tita B no te va a aumentar. Sí, es cero, no tenés aumento, ¿sí? de los sitios activos para el intercambio. ¿De acuerdo? O sea, este número no se va a modificar. Este sería tu número total. ¿Sí? Entonces, no tenés variación de ese número total. Esa variación es cero. ¿Se Claro, entiende ahí? es como la variación de los huequitos, algo así. Exactamente. Entonces, la cantidad, vos no tenés huequitos vacíos, ¿sí? Están todos llenos, ¿sí? Entonces, si uno quisiera, ¿cuántos huequitos vacíos tengo acá en esta superficie de litio? No tenés ninguno vacío, están todos llenos. Entonces, vos no tenés posibilidad de, aparte de litio, en esta superficie poner otra cosa. Entonces, tu número de vacancias es finito y está dado particularmente por ese compuesto, o sea, está dado por esa capacidad de intercambio que dijimos inicialmente. O sea, ¿cuántos iones puedo almacenar? Es lo que tengo. ¿Sí? Más de eso no puede absorber mi superficie. Eso me da cuenta del número de sitios. De ese número de sitios está todo ocupado, o sea, no tengo nada ocupado. Perdón, tengo todo ocupado. Aquí está. ¿Sí? Entonces, esta suma de vacancias que vos tenés es siempre esta suma de fracciones. Es 1. ¿Se entendió? Bien. Sí, gracias. Entonces, nosotros tendríamos una constante, ¿sí? Para este sistema que estamos analizando el intercambio, en el cual tenemos entonces la relación de superficie y ahora ponemos acá la concentración. ¿Sí? Ojo, esto es concentración. Ustedes ya saben que nosotros arrancamos primero con... Voy a borrar esto para que no se... Nosotros arrancamos siempre poniendo la verdad, ¿sí? Que son las actividades, pero va a depender de cuáles sean, digamos, esas concentraciones para poder considerar que el coeficiente de actividad sea 1, y entonces en lugar de poner la actividad vamos a poner la concentración. ¿Sí? Entonces, nosotros tendríamos en nuestro sistema, ¿sí? Por decirlo de una manera, en la parte superficial, eh, la fracción que tenemos, ¿sí? Por la concentración de litio y la fracción que tenemos de litio por la concentración de sodio, ¿sí? Entonces, esta parte que ponemos acá ahora, fíjense que es distinto, acá estamos poniendo llave y acá estamos poniendo corchete, no es lo mismo. Ya sé que no es la forma más idónea digamos, de reemplazarlo, pero es una forma digamos, de diferenciar que uno es una concentración de sodio en la superficie y concentración de litio en superficie, y esta es la concentración de sodio y de litio en la solución. ¿Sí? Entonces, nuestra constante, ¿sí? Nuestra constante va a ser igual a una constante superficial, ¿sí? Nuestra constante superficial, que sería esta, que tiene en cuenta las concentraciones, por gamma de litio, gamma de sodio. ¿Sí? Entonces, esta Ks no sería una constante termodinámica. ¿Por qué? Porque esta Ks en principio adolece de los coeficientes de actividad. ¿Sí? Entonces, esto está en términos de las concentraciones. Claro,
Esto se va a aproximar, obviamente, a la constante termodinámica, siempre y cuando estas actividades tiendan a 1. Pero bueno, va a depender, ¿sí?, de cómo es la actividad en esa solución y cómo varía la actividad con la fuerza iónica, si se quiere, de esa solución. Entonces ahí es donde, fíjense, en el caso de los suelos, no es tan sencillo despreciar la actividad porque las fuerzas iónicas que tienen los suelos son importantes, entonces las variaciones de las actividades pueden modificar sustancialmente estas relaciones. Acá lo que vemos entonces es el logaritmo de la constante, ¿sí?, en función de la molaridad del sodio. Entonces lo que se ve, básicamente, es que esta constante digamos, de equilibrio es más o menos constante, fíjense, más o menos constante en un rango determinado de concentraciones de sodio. Pero cuando ya la concentración empieza a aumentar, ya ustedes tienen una variación importante de la constante, ¿no? Eso significa que si está variando la constante, no es constante, ¿sí? Pues nosotros lo que tenemos que ver es que la constante debería ser la misma si yo voy cambiando la concentración de sodio, ¿verdad? Si yo voy aumentando la concentración de sodio, debería aumentar la de litio, de forma tal de que esto se mantenga, esta relación siempre se mantenga igual. Eso no ocurre, como se ve. Entonces acá lo que tenemos es que en este sistema la constante más o menos se mantiene, pero después empieza a cambiar. Y eso se debe a distintos factores, ¿no? Entre ellos, la actividad, y lo otro es que uno probablemente no pueda considerar que el número de vacantes que tiene acá es fijo, ¿no? Profesor, te puse una Sí, consulta. dígame. Ahí en KS, en la segunda parte, en la segunda igualdad, Acá, acá, arriba. acá, Sí, a la derecha. sí. El sodio molar. ¿No debería estar abajo y el litio arriba? Eh, Déjame ver. No, 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 porque nosotros estamos hablando de este sodio que tenés acá, ¿sí? Es el sodio de la superficie, Sí, ¿de sí, te digo el de acuerdo? la molaridad, porque en los productos tienes litio acuoso y sodio absorbido. Y acá tenemos, tipo en la ecuación aparece el sodio absorbido por sodio acuoso. Porque acá tenés, acá arriba, el reactante es es el sodio, perdón, tenemos producto, tenés el sodio absorbido en la superficie, ¿sí? Que sería sodio absorbido en superficie, y litio en solución, ¿sí? Y acá tenemos sodio en superficie, litio en solución. Litio en solución, sodio en superficie, que es esto. Sí, sí, te digo en En, la otra. en esta, Sí. en esta tenemos el sodio superficial. Está al revés, parece que está al revés, a ver. Eh, sí, esto está al revés. Ok, Esto está al revés. Sí, gracias. porque te tendría que seguir, nada, tendría que seguir está bien, tienes razón, está al revés la ecuación esta, lo voy a subrayar para... Ok, así sería. Esto está bien, esto es lo que está en la superficie, ¿sí? Esto es lo que está en la superficie y esto está lo que está en la solución. Esto no sé por qué, la verdad que esto se me ha pasado. Bueno, pero sí queda claro esto, ¿verdad? Entonces, que la constante de equilibrio entonces que tenemos acá es la KS, ¿sí? Que sería todo esto, ¿sí? Todo esto por gamma. Entonces acá está bien, acá está mal, pero acá está bien. La actividad del litio es gamma por la concentración, ¿de acuerdo? Que tendría que estar expresado en molalidad. Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos iones de distinta carga?
Entonces lo que vemos acá es que son iones de distinta carga. O sea que tenemos, en la superficie tenemos adosado, absorbido un calcio y tenemos el potasio. Entonces lo que vamos a intercambiar son dos cargas, o sea, dos potasios por uno de calcio. Entonces nuevamente planteamos algo similar, ¿verdad? Entonces tenemos, en la parte de los productos tendríamos esta cantidad de huecos, ¿sí? Pero ojo, este es el coeficiente estequiométrico, ¿sí? Entonces sería esa disponibilidad, esos huecos, cantidad de agujeros, ¿sí? Elevado al cuadrado, ¿sí? Que serían los sitios intercambiados, ¿sí? Y acá, en el caso de, esta sería la concentración de calcio acuoso, y en la parte de reactantes tenemos la concentración de potasio al cuadrado, ¿sí? La concentración de potasio al cuadrado, y la concentración de calcio en superficie. ¿Mm? Bueno, nada, entonces, digamos, podemos separar la parte superficial de la parte que tenemos de las concentraciones y nos queda esta relación, ¿sí? Entonces, lo que se ve acá es lo siguiente, que si nosotros tenemos con esta, digamos, con esta separación en las variables, lo que podemos ver es qué pasa cuando tenemos nosotros, diluimos, por ejemplo, la solución, qué pasa con el intercambio. Entonces lo que se ve es que si nosotros diluimos, ¿sí?, la solución por el agregado de agua, la relación entre la relación entre potasio y calcio absorbido, va a disminuir. ¿Por qué? Porque esta relación, esta relación, ¿sí?, es la que disminuye por aumento de la cantidad de agua que yo hago. Entonces, al diluir esta solución, estas tienen dependencia cuadrática y esta no, entonces esta relación cambia de forma diferencial, ¿de acuerdo? Porque cada una de estas depende del volumen que yo tenga en solución, ¿sí? A ver si lo tengo acá adelante. Acá está. ¿Sí? Si yo expreso la misma expresión, ¿sí?, de las concentraciones, pero ahora en términos de el número de moles por volumen, es lo mismo, ¿no es cierto? Moles por unidad de volumen. Esto está al cuadrado, acá está a la 1, entonces me va a quedar una relación de 1 sobre B. Entonces, si yo agrego agua, estoy aumentando el volumen, ¿sí? Entonces, al aumentar el volumen, estoy, en un caso, produciendo un desbalance en la relación que tengo de potasio y de calcio en la superficie, que es lo que me dice acá. Entonces, una disminución en la concentración por el agregado de agua cambia la relación potasio-calcio y la relación esa disminuye, o sea, disminuye la cantidad de iones absorbidos. Esto significa que, como está expresado acá, ¿sí? Como está expresado acá, a mayor... Uy, esto tendría que estar de otro color. A mayor dilución, ¿sí?, de electrolito, mayor absorción de iones de alta carga, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, los iones que son de potasio tienen una carga menor, ¿sí? Entonces cuanto más diluido está el electrolito, mayor es la absorción que vamos a tener de alta carga, ¿sí? Porque esta relación es la que está disminuyendo, eso significa que está aumentando la concentración de calcio y disminuyendo la concentración de potasio, ¿sí? Ese es el efecto que produce la dilución en la relación de intercambio en la superficie de una arcilla en particular, ¿sí? Por eso es muy importante en el término de los suelos, que por ejemplo, si uno va agregando mucha, o sea, si los suelos reciben demasiada cantidad de agua, ¿qué va a pasar? Puede ser de que este intercambio disminuya, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener, por un lado, se nos va a diluir el electrolito, ¿sí? Vamos a tener mayor absorción de calcio en el sistema en desmedro del potasio. Entonces, puede haber algunos cationes que sean útiles o sean, ¿cómo se llaman? Esenciales para las plantas, y si hay una excesiva cantidad de agua, es como que ese intercambio se desbalancea, entonces la cantidad disponible de determinados cationes empieza a disminuir.
Bueno, acá tenemos entonces ¿dónde teníamos acá? Sí, en este caso para los distintos compuestos que podemos tener, acá está el puntero, ¿sí? Distintos tipos de arcilla, ¿sí? Distintos tipos de arcilla, caolinita, mormonita, a mí nunca me sale pronunciar esto, que tienen las distintas capacidades de intercambio, ¿sí? Y en este caso es de calcio-potasio, ¿no? Entonces fíjense que en este caso, dependiendo de las concentraciones que nosotros tenemos, ¿sí? Fíjense que esta es la concentración que tenemos en la solución de calcio más potasio, ¿sí? Entonces esto empezamos en 100, terminamos en 0,1 y este es el tipo de, digamos, de capacidad de intercambio que podemos tener, o sea, la relación que tenemos de estas dos concentraciones, ¿no? La relación de concentraciones que hay en la superficie, ¿se entiende? Entonces, fíjense que en este caso, cuando las concentraciones, decíamos, van bajando, estas relaciones van aumentando. En este caso significa que la concentración de potasio está disminuyendo, por lo tanto esta relación va aumentando. ¿Se ve? Bueno, esto es simplemente una gráfica para que ustedes vean cómo en el caso de, acá tenemos la fracción intercambiada de calcio en función de la fracción que tenemos en solución, y depende también de qué concentración tenemos nosotros de sodio en el sistema. Entonces, fíjense que la fracción de calcio que tenemos en solución, ¿sí? En este caso, cuando la concentración de sodio es muy baja, la fracción que tenemos en solución es muy baja y la cantidad que se intercambia es la máxima. Mientras que cuando la concentración de sodio es muy alta, ¿sí? Fíjense que lo que se intercambia es prácticamente lineal, o sea, estoy reemplazando, ¿sí? Uno por otro directamente. O sea, lo que tenemos en solución es básicamente lo mismo que tenemos eh, es la fracción que se intercambia. ¿Sí? En el caso, este sería en el caso de una arcilla, ¿sí? Y esta es la fracción que está de calcio en solución, y esta es la fracción que está sobre la arcilla. Entonces esto depende, por ejemplo, diferentes tipos de iones. Esta es la relación que mencionaba recién. Calcio-potasio, este puede ser calcio-cobre y este es calcio-aluminio. Fíjense que dependiendo de cuál sea la concentración que tenemos nosotros de calcio en la solución, fíjense cuál es la fracción que hay en la arcilla, ¿no? Entonces, acá mientras disminuye la que tenemos en solución, la fracción que tienen va disminuyendo también en la arcilla, pero no es lo mismo tener absorbido aluminio, cobre que potasio, ¿sí? O sea, las curvas son completamente distintas porque las relaciones que tiene esta es de carga más 1 más 2, esto es de más 2 más 2 y esto es más 2 más 3, ¿sí? Entonces, tienen distintas cargas, ¿sí? Entonces las relaciones son evidentemente distintas y entonces no es lo mismo tener el ion cobre, ¿sí? La fracción que tenemos en solución es distinta a la fracción que tenemos absorbida de calcio en la solución, ¿sí? Acá habíamos visto que conforme va disminuyendo o sea, vamos aumentando la dilución, ¿sí? O sea, vamos metiendo agua al sistema, o sea, la fracción va disminuyendo, la concentración que tenemos absorbida es mayor. Pero si la carga del ion es más grande, es bastante difícil. O sea, fíjense que se necesita prácticamente cuando tenemos aluminio en la superficie, no hay la relación esta, ¿sí? O sea, la concentración que hay de calcio absorbido en la superficie es muy baja. O sea, necesitan una fracción de solución muy alta para que se mantenga el calcio absorbido en la solución, en la superficie. ¿Se entendió, digamos, el efecto que produce entonces la dilución en una superficie en la cual está absorbida un ion, ¿sí? Y que son diferentes, o sea, cuando el intercambio es de diferentes signos, no diferentes signos,
sino de diferente magnitud. O sea, en un caso tienen estado de oxidación +2, en otro tiene estado de oxidación +1. Entonces, el efecto es mayor cuanto la carga es más grande. En este caso, la tienen acá para el calcio y aluminio. Juan, sí. Uno, siempre que hay sustitución, vamos a asumir que los sitios ocupados, acá, ¿sí? Lo que estamos suponiendo es que tu sistema está completamente ocupado por litio. Vamos a arrancar con esa presunción. O sea, estás asumiendo de que tu sistema está limpio y que solamente tenías litio. ¿Sí? O sea, tu superficie estaba completamente limpia. Por eso decimos que no hay variaciones. Ese cambio de tita B no hay. Es cero. ¿Sí? O sea, yo arranco con esto. Todos los sitios ocupados. No hay vacantes. Entonces, lo único que tengo es que reemplazo uno por otro. Por eso puedo hacer esta analogía con la fracción molar. Yo sé que la cantidad de sitios que tengo o de iones absorbidos acá, ¿sí? La de sodio, la fracción que voy a tener va a ser la de sodio dividido la suma de sodio más litio. Sodio más litio son la mayor cantidad que tengo posible de agujeritos en la resina. O sea, no voy a tener más de lo que tengo acá absorbido. ¿Sí? O tengo todos, si tengo todo sodio es 1. Y si tengo todo litio, la fracción de sodio es 0. Bueno, veamos entonces, una vez que hemos visto cómo se intercambian los iones en una superficie, bueno, estos son cálculos relativamente, después tengo por ahí para mostrarles, porque encontré unas cosas que estaban bastante buenas y después se las voy a mostrar para completar un poco este concepto. Pero bueno, en el caso de los sistemas biológicos, ¿sí? Nosotros tenemos dobles capas, ¿sí? Entonces, esto ya algunos de ustedes seguramente ya han visto este tema. Entonces, la membrana biológica es un sistema bastante complejo, ¿no? En el cual está compuesto, así, por esto habíamos dicho, por moléculas que tienen partes polares y partes no polares, forman una doble capa que se llama capa lipídica, ¿sí? La cual esta es la parte polar, esta es la parte no polar, pero también aparte tienen insertadas un conjunto de macromoléculas que sirven también a su vez como sistemas para intercambiar iones y demás a través de esta superficie. O sea, esta superficie parece impermeable a todo, pero es un sistema muy complejo en el cual tiene ciertos mecanismos por los cuales uno puede hacer pasar un ion a través de esta pared y sacarla por esta otra pared. Entonces tenemos la parte extracelular del espacio y el espacio intracelular o del citoplasma, donde esta membrana viva permite el intercambio de materia a través de esta membrana, que, si insisto, es una membrana sumamente compleja. Desde el punto de vista biológico, ¿sí? Nosotros tenemos esta membrana en la cual acá podemos ver cómo sería la estructura de nuestra molécula. Esa membrana, nosotros podríamos dividirla a la membrana en una forma súper simplificada en 4 partes. Esta es la parte, digamos, central, donde solamente están con muy poca interacción la parte no polar de las moléculas que constituyen la membrana. Tenemos las cabezas polares acá en la zona 1, y en la zona 2, ¿sí? Hay digamos, una zona donde estamos cerca digamos, de la zona cargada, pero también estamos no muy alejados de la zona de carga. Entonces, uno, para poder estudiar esto, la idea que se le ha ocurrido es que uno podría pensar que la parte de carga, ¿sí? Es una especie de capa del estilo Guy-Chapman, ¿sí? Que uno podría estudiarle en principio los fenómenos de absorción superficial, los podría ver considerando que es una especie de capa de Guy-Chapman, mientras que la parte interna de esto es una capa de tipo Donald.
que tiene una parte de carga y una parte que no. Y entonces, nosotros al tener un sistema que por un lado tiene carga y por el otro no, tenemos un potencial en el medio. Entonces, estas membranas tienen un potencial y eso es lo que vamos a ver. Si puedo mostrárselos en un minuto. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre a un lado de la membrana? Hemos visto que esa membrana, esta que tenemos acá, ¿sí? Puede pasar o no distintos metabolitos, o sea, pueden pasar iones de un lado o cationes de un lado, del otro no. Puede que pasen moléculas que tengan carga para un lado y que no puedan estar del otro lado. Entonces, eso va a generar que de un lado de la membrana uno tenga una determinada carga y concentración de especies y del otro tenga otra concentración de especies. Entonces eso va a haber ahí una especie de, entre comillas, de desbalance de potenciales químicos, de concentraciones, de presión osmótica y de carga. ¿Sí? Digamos, todo ese sistema es el que constituye lo que se conoce como equilibrio Donen, donde tenemos en cuenta básicamente todo el sistema, ¿no? Entonces nosotros tenemos, por un lado, fuera de, digamos, de la pared extracelular, tendríamos, por ejemplo, los iones, esto es ultra archi simplificado, ¿sí? Cloruro, potasio, ¿sí? Y cargas extra, pero del lado de adentro tendríamos proteínas, ¿sí? Cloruros y demás. Pero fíjense que acá hay cargas negativas, el sistema está aparentemente balanceado eléctricamente de ambos lados. Pero fíjense en el caso de los potasios. Hay más potasios de este lado, de la derecha, que de la izquierda. Entonces, si uno analiza el potencial químico solo de los iones potasio, hay un desbalance. ¿Sí? ¿Qué es lo que trataría de hacer el sistema si tiene alta concentración de potasio de un lado y del otro lado baja concentración? Y si esta membrana es permeable a los iones. ¿Qué haría este sistema? ¿A quién dejaríamos pasar? Podríamos dejar pasar a los iones. Pero si nosotros dejamos pasar los iones positivos para este lado, ¿sí? Si dejamos pasar los iones positivos para este lado, ocurre que se nos van a desbalancear las cargas negativas. O sea, esto va a empezar a tener demasiadas cargas negativas. Y entonces van a pasar iones positivos para acá, pero se nos van a desbalancear las cargas negativas de este lado. Por otro lado, lo que puede ocurrir es que, como de este lado hay pocos iones cloruro, ¿sí? Y de este lado hay más, es posible que los iones pasen para este lado para compensar la diferencia de concentración. Pero esa diferencia de concentración, desde el punto de vista de los iones cloruro, ¿sí? Si digamos, de este lado va a disminuir para aumentar de este lado van a bajar. Entonces se van a producir un desbalance de carga. Si se produce un desbalance de carga, se genera un potencial. ¿Se entiende? O sea, la cosa parece bastante compleja. O sea, es realmente fantástico cómo los sistemas vivos, los organismos biológicos, pueden controlar todo este mecanismo sumamente complejo. Uno así lo puede explicar sencillamente, pero desde el punto de vista biológico no es tan sencillo manejar toda esta mecánica que está ocurriendo acá. De esta sobresimplificación que estamos haciendo del sistema, lo vamos a ver más sencillo aún, ¿no? Entonces, vamos a suponer lo siguiente. Tenemos dos compartimientos, ¿sí? El de la izquierda sería el compartimento, digamos, uno extracelular, ¿sí? Y el otro, perdón, este sería el de afuera de la célula y el del lado de adentro, ¿no? Entonces, supongamos que inicialmente tenemos a ambos lados de la membrana la misma concentración de potasio de un lado que del otro. Tenemos la misma concentración de X-, que puede ser una molécula cualquiera, X, ¿sí? Puede ser una molécula grande o una macromolécula. Y de este lado tenemos iones cloruro, ¿sí? Entonces, y el potencial inicialmente es cero. Estas son las condiciones en las cuales arrancamos. La membrana es permeable el potasio, pero es impermeable el cloruro. O sea,
esta membrana no me va a permitir intercambiar cloruro, ¿sí? Inicialmente el potasio está en equilibrio, ¿sí? Pero el cloruro tiende a fluir desde la parte B a la parte A, ¿de acuerdo? O sea, como acá no hay cloruro, ¿sí? Como acá no hay cloruro, entonces lo que va a querer hacer el cloruro, puesto que acá no hay, va a querer ir para este lado, porque acá no hay nada de cloruro. Entonces, a medida que el cloruro va pasando, ¿sí? Para este lado, ¿sí? Para este lado, va a aparecer un potencial negativo del lado A. O sea, yo voy metiendo iones negativos acá, entonces esto se va a empezar a cargar negativamente. Entonces esto va a dar origen a una fuerza impulsora para que el potasio, ¿sí? Pase ahora hacia el lado A, ¿sí? O sea, yo empiezo a aumentar acá la concentración, acá esto se va a hacer negativo, entonces el potasio va a tener que empezar a pasar para cancelar ese efecto que está haciendo los iones cloruro. ¿Se entiende? Entonces, vamos a ver cómo caracterizamos ese sistema de equilibrio. Entonces, nosotros tenemos, de un lado, el potasio, que tenía esta concentración, el potasio y teníamos cloruro, que inicialmente teníamos 0,1 molar. 0,1 molar de potasio, 0,1 molar de cloruro y 0 de la especie X-. La especie X- no es intercambiable, ¿sí? Lo que sí dijimos que son intercambiables son potasio y cloruro. ¿Mm? Entonces, fíjense lo siguiente. Entonces, nosotros decimos que de este lado, como no hay cloruros, el cloruro va a querer pasar para este lado. Entonces, la concentración de cloruro va a disminuir en menos Z. Al disminuir entonces el menos Z, lo que estamos diciendo es que la concentración también de potasio que empieza a pasar para este lado, ¿sí? Va a disminuir. Porque primero ocurre un desbalance por la presencia de potasio. Acá, para que se mantenga la neutralidad, tiene que pasar también potasio por este lado. ¿De acuerdo? Entonces, de la izquierda, la concentración de potasio va a aumentar en más Z y la concentración de cloruro va a aumentar en Z, pues no había nada. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos poner nosotros? Vamos a plantear la diferencia de potencial químico del potasio, ¿sí? entre el lado A y el lado B. ¿Sí? El estado final sería el A y el estado inicial sería el B. Lo mismo para el cloruro. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos va a quedar? Si nosotros planteamos, esto es plantear el potencial químico para antes y después, ¿verdad? Entonces, la diferencia de potencial químico para el potasio tiene que ser cero, porque el sistema está en equilibrio. Y la diferencia del potencial químico para el cloruro también debería ser cero, porque estamos en el equilibrio. Ahora fíjense que en un caso, para el caso del cloruro, fíjense en el signo, acá es menos, pero para el caso del potasio es más. ¿Mm? Eso es porque en un lado tienen, o sea, estamos yendo de estado, sería, para un lado es estado final y para el otro es estado inicial, y para conservar la misma, el mismo sentido, entonces en este lado va negativo. ¿Mm? Esto se nos queda el lado A. ¿Sí? Bien, si nosotros sumamos estas dos ecuaciones, en principio, la suma de esto, como tiene signo diferente, se nos cancela. ¿Sí? Esto se nos va a cancelar, y entonces nos va a quedar, si nosotros sumamos ambos términos, RT logaritmo natural de la concentración de potasio sobre la de potasio del lado B, más RT cloruro del lado A, cloruro del lado B. Igualamos, pero fíjense que si igualamos, para pasar de un lado cambia el signo y entonces, nada, tiene que tener en cuenta eso cuando quitan los logaritmos, que como uno está negativo y el otro está positivo, digamos, el cociente va a cambiar de denominador sobre numerador. Entonces nos queda que la relación, ¿sí?, de concentraciones dada por el equilibrio Donald, que esta es la relación de Gibbs, porque esta relación es, si ustedes se acuerdan, es lo mismo que vimos cuando vimos Gibbs-Duhem o cuando hemos visto
los equilibrios de las funciones de Gibbs, ¿sí? Y la energía libre de Gibbs, donde las relaciones que tenemos son a través de los potenciales químicos. Entonces, ¿qué nos queda? Que la concentración de potasio del lado A por la concentración de cloruro del lado B tiene que ser igual al producto de la concentración de potasio del lado B por la concentración de cloruro del lado A. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, este producto tiene que ser igual, o sea que si sube de un lado, tiene que bajar del otro, como están en contacto, están en equilibrio, ¿sí? Si baja uno, sube el otro. Bien, si nosotros lo hacemos este calculito para ver en términos de concentraciones dijimos que es 0,1 más Z, ¿sí? Por Z, que es la concentración de cloruro, y esto tiene que ser igual a 0,1 menos Z, que es la concentración de potasio, por, como están iguales, ¿sí? Que es lo mismo, 0,1 menos Z, nos queda 0,1 menos Z al cuadrado. Si uno resuelve esta ecuación cuadrática, lo que obtiene que el valor de Z es 0,033. Eso significa que, fíjense, que la concentración de cloruro va a aumentar en este número, ¿sí? La concentración de cargas positivas va a aumentar en ese número, la concentración de cargas positivas va a disminuir, la concentración de cloruro va a disminuir, y acá la concentración total de cargas negativas, ¿sí? Va a aumentar. ¿Sí? Porque ustedes antes no tenían Z, y ahora tienen 0,033, o sea que la cantidad de cargas negativas que tiene este sistema claramente va a aumentar, y eso va a producir un cambio en el potencial. ¿Sí? Entonces, si nosotros analizamos, nos va a quedar que potasio es esta concentración, cloruro esta concentración, 0,1, 0, 0,06, 0,06. Entonces, la electroneutralidad se mantiene porque tenemos la misma cantidad de cargas positivas y negativas. Fíjense que tenemos esta concentración, ¿sí? Tenemos la misma concentración de carga. Fíjense, 0,1 molar más 0,033 nos da este número, 0,3. O sea que la electroneutralidad se mantiene en ambos compartimentos, ¿sí? En consecuencia, lo que va a aparecer ahora es un potencial, ¿sí? A través de la membrana que va a estar dado por la diferencia de concentraciones que tenemos de potasio a ambos lados de la membrana, ¿sí? O sea, de este lado de la membrana tenemos esta concentración, mientras que de este otro lado de la membrana tenemos esa concentración. Por lo tanto, va a existir una diferencia de potencial, ¿sí? Que va a estar dada por la relación de concentraciones. Entonces, el delta E para esta membrana con estas concentraciones es de 18 milivoltios. Esto, para que tengan en cuenta lo siguiente, que a través de la membrana, nosotros teníamos, como lo mencionamos antes, de un lado y del otro de la membrana, ¿sí? O sea, tenemos de este lado de la solución, tenemos la parte hidrofóbica, que es la parte, digamos, de las colas, y la parte, dijimos, del equilibrio de la zona donde está el citoplasma. Entonces, es diferente el potencial que tenemos nosotros de los iones con respecto a esta superficie que los iones que están de este lado del otro lado de la capa, ¿sí? ¿Por qué? Porque de este lado el potencial que ustedes observan, como es una capa difusa, es distinto al potencial que tienen del lado de la solución. Entonces esto efectivamente genera el potencial que nosotros acabamos de mencionar del equilibrio Donner. Entonces, hay diferencias de potenciales dados, porque de un lado tenemos una capa difusa de contraiones y del otro lado no, ¿sí? Bien. ¿Qué ocurre ahora con el balance osmótico? O sea, nosotros vimos recién que se nos produce un desbalance al pasar los iones potasio para este lado, un desbalance eléctrico, entonces que aparece un potencial. Pero aparte tenemos otro desbalance, que es que en el lado B no hay iones menos X. O sea, de este lado no hay ningún ion menos X. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? O sea, la concentración de X menos acá es alta respecto de X menos acá. Pero acá no puede pasar X menos. Entonces, ¿cómo hace el sistema,
¿sí? Para reducir la concentración de X menos respecto de este X menos que es 0. O sea, ¿cómo disminuyo la concentración de A respecto de la de B? ¿Qué es lo único que puedo hacer? Diluir A. ¿Cómo diluyo A? ¿Sí? Exactamente. Entonces, la única forma que tengo de diluir A es atravesar esta membrana, ¿sí? Por el solvente. O sea, no me queda otra porque no hay ninguna posibilidad, ya que este no puede pasar. El desequilibrio ahora lo tengo dado por estas dos especies. Por esta especie, mejor dicho, no por estas dos. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a empezar a pasar, ¿sí? Solvente para el lado de la izquierda. Entonces esto se va a empezar a inflar. ¿Y hasta cuándo se va a inflar? Bueno, hasta que la presión acá adentro sea igual, ¿sí? Por lo menos al sistema de... O sea, hasta que compense el hecho de que de este lado no hay nada de X menos. Entonces vamos a tener una presión osmótica, ¿sí? Que va a estar dada por las diferencias de concentraciones, ¿sí? Esto lo vimos ya, ¿sí? Y vimos que la presión osmótica era igual a RT delta C. Entonces, el cambio de concentraciones. Nada más que, bueno, nosotros en su momento esto lo vimos que podíamos ponerlo en términos de la actividad. Entonces, si lo ponemos en términos de la actividad, podemos medir el peso molecular y demás. Eso lo habíamos visto cuando vimos propiedades molares parciales. Entonces, bueno, fíjense que acá, para poder explicar todo lo que está sucediendo, hemos recurrido a potencial químico, ¿sí? Equilibrio, ¿sí? Cargas superficiales, ¿sí? Potenciales potencial electroquímico, ¿sí? Propiedades molares parciales, ¿de acuerdo? ¿Y qué más? Yo creo que casi tienen acá metido todo lo que hemos visto de físico-química hasta el momento. ¿Se entiende? Bueno, veamos qué pasa en la célula, que parece un poco más complejo. Esto probablemente ustedes lo sepan mejor que yo. Simplemente esto se los comento. Mis conocimientos celulares son escasos, les puedo asegurar. No es mi especialidad la parte esta, así que simplemente les puedo comentar cómo es el mecanismo por el cual ocurre, digamos, el flujo de solvente. Ahora vamos a ver un modelo para que se comprenda mejor, ¿sí? Cómo es que ocurre el intercambio por un lado, de sodio-potasio a través de la membrana, ¿sí? Y lo que se hace a través de lo que se denomina la bomba de sodio-potasio, ¿sí? Que es una terrible molécula acá que tiene la tarea de reemplazar el sodio por el potasio a través del consumo de energía. Todo este sistema está acoplado y el combustible es el ATP, ¿no? El ácido adenosín trifosfórico y el ácido difosfórico, ¿sí? O sea, pasa de tener un fósforo a pasar a perderlo, y esto, al liberar un fósforo, le da energía a la bomba para poder transferir, ¿sí? Para sacar sodio intracelular y que pueda entrar potasio extracelular. Entonces, eso tiene que hacer un trabajo, porque ya hemos visto que, digamos, al haber diferencia de concentraciones adentro y fuera de la célula, hay un potencial. Entonces, el trabajo que tiene que hacer este sistema, primero, para conservar la presión osmótica de la célula, ¿sí? Que no reviente y que no se desinfle, ¿sí? Lo regula a través del intercambio de estos iones, ¿sí? Entonces, manteniendo las concentraciones de potasio y de sodio en estos niveles, lo que se permite es que la célula tenga su volumen, ¿sí? Fíjense que en la parte interna de la célula hay 140 milimolar y en la parte externa hay 4 milimolar. Entonces, claramente acá hay una diferencia de concentraciones, entonces el sodio va a intentar entrar dentro de la célula, ¿sí? Y el potasio va a intentar salir del sistema,
Entonces hay una forma de controlar esto a través del intercambio. Entonces, acá aparecen los equilibrios de Donan, ¿sí? Del sodio y de macromoléculas que establecen estos flujos osmóticos a través de la pared celular que permiten, digamos, mantener el volumen celular y por otro lado el intercambio de material, ¿no? Ahora, el sistema, insisto, es una cosa bastante compleja, no es tan sencilla de su funcionamiento, ¿sí? Y uno puede mirarlo de esta manera. Fíjense que acá lo que tenemos es, la pared extracelular, acá está la membrana, ¿sí? Entonces nosotros tenemos el sodio acá y el potasio acá. El mecanismo, creo que la mejor forma de que les pueda mostrar esto es, a ver si se los muestro de esta otra manera. ¿Están viendo? Sí, están viendo acá la animación. ¿La están viendo, verdad? Sí, sí. Sí, bien. Fíjense, esto que tenemos acá, yo lo tenía haber puesto, déjenme que yo les había... Yo lo tenía esto puesto para poder enseñárselos directamente. Acá está. Bueno, después les voy a dar este sistema para que hagan ustedes una práctica de las que normalmente hacen. Acá tenemos las moléculas de agua del lado externo de la célula, la membrana y del lado interno, ¿sí? Entonces podemos ocultar el agua y ahí vemos los iones. Fíjense que ahora inicialmente tenemos fuera ya la cantidad de carga y el potencial es cero, ¿sí? Ahora voy a parar esto y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a producir un desbalance. Vamos a sacar cargas positivas, las vamos a poner de este lado, ¿sí? Ahí está. Y ahora vamos a correr. Fíjense lo que pasó con el potencial. ¿Se ve? Entonces, acá no tenemos intercambio acá, ¿sí? Entonces se puede ver, ¿sí?, que al cambiar la concentración de carga de la izquierda respecto de la derecha, se manifestó un potencial en la membrana. ¿Se entendió? ¿Mm? Vamos a parar esto, vamos a resetearlo, ¿sí? Paramos. Y ahora vamos a hacer el revés, vamos a poner cargas negativas de este lado, que es básicamente a sacar positivas. ¿Sí? El efecto debería ser exactamente el mismo, ¿sí? ¿Ven? Aparece acá el mismo potencial, ¿sí? Pero fíjense que de un lado pusimos cargas negativas ahora y de este lado quedaron más positivos. Entonces se ha producido un potencial a través de la membrana. ¿Mm? Podemos hacer, vamos a pasar ahora a cargas negativas. ¿Sí? Y vamos a correr, fíjense lo que va a pasar, ¿sí? Con el potencial, nuevamente tenemos un potencial entonces cuando hacemos un desbalance de carga a ambos lados de la membrana, tenemos un cambio, ¿sí?, de potencial generado, ¿sí?, por ese desbalance de carga, que es lo que le comentaba al principio. Pasemos a esta segunda parte. Bien, el mecanismo entonces por el cual uno puede ver el transporte, ¿sí? A ver, creo que está acá. Vamos a levantar. Espera. Yo lo tenía acá casi completo, a ver. No. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner un poco de ATP y vamos a poner una concentración alta de iones POD. Vamos a levantar el modelo. Fíjense, entonces acá tenemos, ¿sí?, iones calcio de este lado, o sea, tenemos más iones calcio de la derecha que de la izquierda, ¿sí? Entonces fíjense que tenemos una energía química, ¿sí?, dada por este desbalance que tenemos de carga.
Y ahora lo que estamos diciendo acá inicialmente es esto, ¿no? O sea, tenemos una determinada concentración de un lado y del otro. Y acá tenemos ATP como elemento de, digamos, nuestro sistema de energía. Y esta es nuestra máquina para bombear. Entonces vamos a correr la animación. Fíjense que ahí el calcio está listo para salir. Cuando el ATP encuentre el agujerito, ahí está. Ahora fíjense lo que va a pasar con las concentraciones, ¿sí? Fíjense que la concentración interna empieza a bajar, mientras que empieza a aumentar la externa. Eventualmente el sistema, bueno, cada vez que, ahí está, entra un calcio, se ubica en su lugar, viene el ATP, se disocia, ¿sí? Se produce libera el fósforo, y es la energía para que pase el calcio al otro lado de la membrana. O sea, es la única manera que yo tengo de poder pasar a través de esta membrana, ¿sí? De pasar a través de esta membrana iones, ¿sí? Necesito una macromolécula en la cual, ¿sí? Tenga un lugar especial por el cual puede, ahí entra, a ver si entra alguno. Ahí, no, bueno. Ahí está. Calza el calcio, ¿sí? Viene viene un ATP, se ancla a la macromolécula. Cuando le dejan el espacio, ahí está. Bueno, ahí está. Se cierra la puerta y libera. Entonces fíjense cómo, ¿sí? Cambia la concentración. Bueno, cuando el sistema llega al equilibrio, ya no va a ocurrir más este intercambio, ¿no? ¿Se entendió el modelito? Bien, salgamos de acá, nos bajamos acá. Entonces ahora se puede entender mejor esta transparencia, creo. ¿Sí? Tenemos nosotros el sodio del lado, el potasio del otro, entonces el mecanismo es más o menos el que les mostré con el caso del calcio. Entonces tienen el ATP acá, entra, ¿sí? El sodio de este lado, encuentra el mecanismo, ¿sí? Se acerca a la molécula de ATP, produce la reacción, libera el sodio de este lado y hace entrar el potasio por el otro. Entonces esto hace un cambio de concentración del sodio de un lado respecto del potasio, y esto hace también que vimos los cambios de potenciales químicos y por otro lado de potencial eléctrico. Insisto, para poder hacer esto es un trabajo, ¿sí? Y para hacer este trabajo hace falta energía. ¿Y la energía de dónde viene? Del ATP, ¿sí? Que creo que en biología lo deben haber visto usted, en química biológica, que es la molécula de la energía en los sistemas biológicos. Bueno. Vamos entonces a la parte formal de lo que sería todo el sistema del equilibrio, ¿sí? Del equilibrio Donner. Esto es simplemente para amargarlos un poquito, para que vean que se puede complejizar todo el sistema. O sea, vimos recién, el más sencillo es simplemente considerar las concentraciones. Luego dijimos, bueno, que al cambiar las concentraciones nos aparece el potencial. Bueno, una vez que tenemos el potencial, aparece también el problema osmótico, ¿no? Entonces, también tenemos que involucrarlo al equilibrio osmótico en nuestro sistema. Fíjense entonces, por un lado, cambio de presión osmótica, cambio de potencial y cambio de potencial químico. Esto en el sistema tiene que estar en el equilibrio, ¿sí? Nosotros sí consideramos que desde el punto de vista osmótico, ¿sí? Tenemos, la presión osmótica sería RT por la sumatoria de todas las especies que contribuyen al cambio de la presión osmótica, ¿de acuerdo? O sea, la concentración que tenemos del lado de A menos todas las especies que están del lado B. Ese es el delta C famoso para la presión osmótica. O sea, todas las especies que están del lado A serían el cloruro, el potasio y la macromolécula. Y las que están del lado B son cloruro y potasio nada más, ¿sí? Entonces, esa diferencia de concentraciones, delta C, es la que nos está permitiendo a nosotros observar el cambio en la presión osmótica.
Entonces, si nosotros hacemos la diferencia, que nos queda, este sería el volumen molar parcial de potasio y el de cloruro, ¿no? Si nosotros hacemos esta diferencia, nuevamente, bueno, el potencial, la diferencia potencial acá de un lado y del otro, ¿sí? Uno es positivo y el otro negativo, se nos va. Entonces, en nuestro equilibrio nos queda esta expresión, donde aparece por el lado del potencial químico los logaritmos y por el lado de la presión osmótica esto. Ustedes recuerden que esto lo vimos, es similar para poder determinar la presión osmótica en función de el potencial químico y la actividad que lo habíamos planteado inicialmente cuando vimos propiedades molares parciales. ¿Se acuerdan que habíamos hecho una ecuación similar donde nos aparecía por un lado en los logaritmos de las actividades y demás y por el otro lado la presión osmótica? Entonces podíamos relacionar las actividades, incluso la extensión superficial, después lo vimos, ¿sí? Con el efecto de la presión osmótica. Bien, si tenemos si tenemos en cuenta todo eso, ¿sí? Ahora, teníamos inicialmente esta cantidad de potasio, esta de cloruro, nada de la macromolécula, dijimos que aparecía Z de la izquierda, Z de cloruro y nada de la macromolécula. Uno puede asumir que el volumen molar parcial del potasio es, a dilución infinita, es 4,5 por 10 a la menos 3, la del cloruro es 22,3 por 10 a la menos 3 decímetro cúbico por mol, ¿sí? Que son los volúmenes que vamos a tener en cuenta, y reemplazamos en la ecuación que teníamos inicialmente, esta, ¿sí? Vamos a reemplazar las concentraciones, la suma de los volúmenes parciales, ¿sí? Y la tenemos que poner en litros porque las expresiones están en esas unidades. Bueno, nos queda entonces que Z ahora, teniendo en cuenta la presión osmótica, es 0,0334, entonces podemos calcular ahora todas las concentraciones de todas las especies en el equilibrio, ¿sí? Y la presión osmótica. O sea que para mantener estas concentraciones, la presión osmótica de nuestro sistema es 3,26 bar. O sea, esto es lo que nos hace falta a nosotros, o mejor dicho, son las condiciones de las cuales se establece el equilibrio en este sistema, más el potencial que habíamos visto inicialmente. Bueno, ya está. Con esto creo que terminamos. Una cosa extra que les quería mostrar antes de que... ¡Ay, Dios! Esperen un segundito que yo lo había dejado listo, pero con esto de que se me... Creo que era esta, a ver. Acá está, sí. A ver, ¿dónde estaba? Para que pudiéramos ver mejor. Esto tenía una forma de ver, pero no lo encuentro. Bueno, no lo encuentro. Espero que se vea igual. Ahí está, bueno, modo de lectura. Ahí se ve mejor, ¿no? Sí. Bien. Yo les quería mostrar, esto lo vamos a pasar rápido. Acá está. ¿Sí? El tema del uso de los sistemas de intercambio
iónico, la descalcificación de aguas potables y depurables, ¿no? O sea, este es uno de los sistemas. Ah, perdón, a ver, ¿qué me preguntaste? Ah, ¿por qué ponemos el potasio? Ponemos el potasio porque es el potencial activo. Podríamos calcularlo también para el caso de cloruro y habría que determinar los potenciales, pero en realidad los potenciales te van a quedar relaciones similares, porque los cambios de concentraciones de cloruro y de potasio son algo similares. Pero bueno, nada, podés calcular también el que está por el cambio de concentraciones entre cloruros. Sí, sí, porque tenés lo que se llama una pila de concentración. Bueno, en el caso de intercambio de aguas, perdón, en el caso para depurar aguas, lo que uno tiene es, por ejemplo, son membranas que lo que permite es las aguas que se llaman aguas duras, ¿sí? En las cuales, por ejemplo, el detergente ya habíamos visto no hace espumita. Entonces lo que se hace es se utilizan resinas de intercambio iónico. ¿Qué es lo que hacen esas resinas? Esas resinas tienen sodio, ¿sí? Y entonces las aguas duras pasan a través de la resina, reemplazan el calcio por el sodio, ¿sí? Y entonces lo que se hace, el agua se la libera de calcio y de magnesio. Y después lo que se hace, esa resina que ya tiene una alta concentración de calcio y magnesio, se la pone en soluciones de sodio y se la recupera. Este proceso es reversible, que es lo que mencionábamos inicialmente. Entonces estas resinas que se llaman iónicos son las que se utilizan para quitarle calcio y magnesio a las aguas cuando son aguas muy duras, ¿sí? Esta es una. Y después lo que quería... Bueno, esto ya lo mencionamos. Acá teníamos un ejemplito, creo que tenía para... Bueno, por ejemplo, acá, este es un cálculo nada más, para que tengan en cuenta simplemente los típicos cálculos que podemos llegar a hacer para el tipo de lo que serían intercambios en el caso de membranas, ¿no? Dice acá, a partir de una tabla, calcúlese las constantes de intercambio por una disolución que contiene el antaño más 3 y una resina Dowick 50 de intercambio catiónico con un 8% de intercruzamiento equilibrado con iones sodio. Entonces, este valor de las tablas uno ya obtiene cuáles son las constantes, por lo cual no les piden calcular la constante, sino la relación de las constantes. Entonces, el equilibrio que nosotros planteamos acá es la de la resina, que tiene absorbido el sodio, ¿sí? Y el antaño, que es el que está en solución. Entonces uno reemplaza este ion sodio por el antaño y libera el sodio. ¿De acuerdo? Entonces, por tablas uno lo que encuentra es el intercambio con protón del antaño y de sodio. ¿Sí? Son las constantes de intercambio. Entonces, si uno hace el cociente de estas dos constantes, ¿sí? Estas dos constantes tienen en común el yodo, el yodo, el protón. ¿De acuerdo? Entonces, si yo hago el cociente entre estas, cancelo el protón, pero me queda la relación ahora entre el antaño y sodio. Entonces, de esta manera obtengo ahora, ¿sí? La constante de intercambio entre el antaño y sodio del sistema. Entonces, la constante es de 5,8, o sea, para intercambiar sodio con el antaño. ¿Se entiende? Entonces, de esta manera calculo el coeficiente de distribución que hay entre sodio y el antaño de una columna, de una resina que tiene este tipo de intercambio, ¿de acuerdo? Y el otro caso, no los voy a
No, ya está, no los voy a confundir más. Simplemente quería mostrarles eso, que cómo es posible, digamos, poder determinar constantes de intercambio a partir del conocimiento de otras constantes de intercambio, ¿no? Esto también uno puede, eh, digamos, puede utilizar esto para otros sistemas. Entonces nosotros lo podemos utilizar. La utilidad de esto, por ejemplo, es que por ejemplo, este tipo de iones son sumamente difíciles, de este tipo de materiales sumamente difíciles de conseguir, pero las resinas no. Entonces, las resinas son digamos, son de bajo costo. Entonces, ¿qué puede tener? Uno puede tener sistemas en los cuales tenga concentraciones muy bajas de estas especies y pone una resina en el sistema y hace pasar el agua por ahí. ¿Sí? Cuando uno hace pasar el agua por ahí, ¿qué hace? Va cambiando los iones cero, que son los que querés obtener, los va reemplazando, ¿sí? Los va reemplazando por los sodios. Después se agarra la resina y la resina está enriquecida en lantanio. Lo puede liberar, entonces lo que tiene es una alta concentración de lantanio que lo reemplaza por sodio en su laboratorio y entonces puede obtener de esa manera el lantaño, o sea, puede extraer el lantaño del agua. Esto también sirve para extraer metales pesados de las aguas y demás. O sea, tiene muchísimos usos, digamos, toda esta parte de conocimiento de lo que es la distribución y el intercambio iónico, ¿no? O sea, las constantes. Ojo, también esto está puesto muy de pantallazo, pero tengan en cuenta que todo este tipo de constantes depende también del pH de la solución. Entonces, todo eso tienen que tener en cuenta. O sea, no es tan, o sea, uno cuando hace este tipo de cálculo lo hace siempre en determinadas condiciones. Recuerden que estos no son constantes de equilibrio. No son constantes de equilibrio porque para eso estas constantes en realidad están dadas en determinadas condiciones de pH, etcétera. Funcionan con esas condiciones. ¿De acuerdo? Entonces una constante de equilibrio no, solamente dijimos que una constante de equilibrio está afectada básicamente por la temperatura. Si estamos a presión constante, solamente se modifica por la temperatura. Pero estas constantes están afectadas por otra condición, ¿sí? Dado que no contemplan acá la actividad, por ejemplo. Bueno, preguntas. ¿Cuál presentación decís, Reguer? ¿Esta que estoy mostrando ahora o la que di antes? La que di antes está subida. Esta no es mía, esta la pirateé, pero bueno, esta es ya les digo, ¿de dónde es esta? Ya no me acuerdo de dónde la he pirateado esta. Debe ser de algún docente famoso que no soy yo. Y me da cosa no ponerle los agradecimientos. Bueno, la voy a subir, ya me fijo. Déjenme que busque el origen de esta. Así le pongo los agradecimientos, porque si no me da cosa subir una. Esta no es mía, ¿eh? Créame, esta no es mía, yo no la hice. Pero estaba muy buena, entonces me gustó y está muy buena, la verdad que está muy buena. Es muy específica esta, ¿eh? Suben ese. Sí, ustedes mantienen el secreto, pero queda puesto en la página. Bueno, ya ahora me fijo y quién es de dónde son los autores y nada, y les cuento. Pero déjenme buscar eso para así le pongo quiénes son los dueños de todo esto. Créanme que si es que nada, es que esto de hacer las cosas así, de preparar las clases de esta manera, buscando cosas y demás, y como uno encuentra un montón de cosas, en realidad les quería dar más cosas, pero los voy a inundar, como dicen por ahí. Lo que sí es interesante es que yo les comenté, se los puse al modeler este famoso, que es con el cual hicimos esta animación que tienen acá, ¿sí? Es un trabajo muy bueno. Si ustedes, a ver, se los voy a poner como trabajo, ¿sí?
porque esto prácticamente es un trabajo final muy interesante, así que se los voy a poner como actividad. Voy a ver si no voy a hacer tiempo este cuatrimestre para hacer la traducción de esto ahora, así que se los voy a dejar a ustedes, pero se los voy a encomendar como tarea. Este, es muy completo y créanme que si ustedes van realizando toda la actividad que se plantea acá y van contestando las preguntas y demás, después tienen acá incluso, aunque no se entiende lo que dice acá, esto significa cotejar la pregunta, ¿sí? Si ustedes hacen acá les ponen una pregunta, ustedes acá eligen la opción y con esto cotejan si lo han hecho bien o lo han hecho mal, pueden escribir acá finalmente y después cuando terminan esto, genera un informe, por lo cual les queda una actividad extremadamente completa incluso a ustedes para estudiar. A mí me parece muy interesante que ustedes la realicen a esta actividad, así que se las voy a dejar para hacerla, se las voy a poner como una tarea. ¿Mm? Es muy completa, ¿sí? Y realmente resume casi todo lo que hemos visto de fisicoquímica y de las aplicaciones de todos los conocimientos, con lo cual es una actividad bastante integradora y me parece muy interesante que ustedes la puedan llevar a cabo. ¿Sí? Miren, fíjense, son muy buenas actividades realmente, está muy bien pensado. Yo no me acuerdo, yo lo había empezado a traducir, pero bueno, me he quedado ahora a mitad de camino, así que, pero se las voy a dejar a ustedes para que las hagan, ¿eh? Así que después les voy a poner la tareita en la página para que puedan hacerlo, ¿sí? Yo les recomiendo fuertemente que la hagan, ¿m? Porque incluso está muy buena, les aviso ya desde ya, eh, para cuando les tomemos el examen final, esto está hermoso. ¿Mm? Así que mi recomendación es que, fíjense, está la parte ahora que tenemos el coronavirus dando vuelta por ahí y sus efectos malévolos con el tema de los pulmones y demás. Bueno, hay una parte acá muy interesante donde relaciona toda la parte de lo que es el efecto del área superficial, particularmente de cómo funcionan nuestros alveolitos ahí para absorber el oxígeno que entra. Realmente es muy completa, ¿eh? Así que mi recomendación es que las hagan. Yo se los voy a subir para eso. Bueno, y veo también de esta sí, esta no hay problema porque esto ustedes pueden entrar. De esto está accesible a todo el mundo. De esta otra presentación, en cuanto encuentre el autor, denme un tiempito para que busque el autor y una vez que lo tenga, lo agrego y la subo, ¿sí? Bueno. Profe, Sí, una consulta. Todas las tareas y trabajos que fue dando durante esta segunda parte de la materia, sí. ¿quedaron en el Classroom abiertos para poder hacerlos después? Porque yo no pude seguir todas las clases, entonces Sí. no los hice, pero nada, ahora que los estoy haciendo, quisiera ver si hacer Yo las creo que tareas. algunos, me parece que los cuestionarios no porque quedan cerrados. Una vez que se cierran, ya no los puedo activar. Fíjate si podés entrar a los cuestionarios, pero yo creo que si no los puedo, no sé si los puedo activar de nuevo. Eso la verdad que no me acuerdo. Hay otro conjunto de tareas que sí, que están activas, que no están cerradas. Ah, buenísimo, las que están cerradas ya no se Me pueden parece volver que a abrir, pero... los que son cuestionarios, me parece que esos quedan cerrados. Porque creo que tienen un tiempo yo les puse un tiempo para realizarlos. Pero las otras actividades no. Digamos, algunas actividades, bueno, los cuestionarios son interesantes porque son de autocorrección, entonces ustedes se dan cuenta dónde están. Las otras actividades, yo me puse a corregir, en un momento corregí algunas, pues ustedes son muchos. Llegué a tener 60 y no, la verdad que no me da tiempo
corregir absolutamente todas las actividades. Entonces, hay algunas que yo digamos, se las dejo para que ustedes las hagan, me parecen sumamente interesantes que puedan realizar este tipo de actividades. Algunas son para que ustedes, digamos, puedan aprender a través de la realización de esas actividades, pero bueno, son muchos ustedes para que uno pueda realmente corregirlas. Se las doy para que puedan aprender, pero digamos, darles una devolución no me da el tiempo. O sea, si fueran menos estudiantes, posiblemente sí podría corregirlas a todos, pero son demasiados. El otro día me puse a ver y la verdad que no me da el tiempo. O sea, me quedo clavado acá en una silla horas y no me da el tiempo. La verdad que no me da el tiempo. No, sí, eso solo era como para ver cómo eran las tareas, o bueno, en el caso de los cuestionarios, qué preguntas eran, pero así como autodiagnóstico, no como para que lo corrija. A mí, digamos, por ahí yo me pongo a ver algunas y me doy cuenta de cómo van, digamos, cómo va el nivel del curso. Lo que sí he visto, por ejemplo, me interesa que participen en la resolución de las guías. Lo que se ve básicamente que sí, más o menos hay un porcentaje importante de que participan en la resolución de las guías, ¿no? Eso está bien, está bueno porque, bueno, se manifiesta, digamos, que ustedes están trabajando y demás. El hecho de, por ejemplo, de que hagan los cuestionarios esos que les pongo online y demás, también es para ver cómo van participando ustedes en el dictado de la clase, que no es solamente estas clases teóricas que estamos dando así, y probando a futuro, y después también nos sirve a nosotros para probar si esto a futuro sirve, ¿sí? Sí, muy bien. ¿Cuándo voy a tomar el segundo parcial? El segundo parcial, déjenme ver, creo que se los habíamos... el segundo parcial lo tenemos puesto el 24 de junio, acá. ¿Sí? Entonces nos queda... Igual el profe dijo cómo, no cuándo, por las dudas. Perdón. ¿Cómo lo vamos a tomar? Bueno, perdón. ¿Está bien esto? Me estoy volviendo medio loco acá. ¿Cómo? El cómo va a ser parecido al que tuvimos el parcial pasado. Lo que sí vamos a tratar de evitar de que suban archivos. Vamos a tratar de evitar de que suban archivos porque eso hace que digamos, se les mete una demora importante y después también dificulta muchísimo la corrección. Se hace muy engorrosa la corrección de cada uno de esos archivos. Después hay problemas, por más que lo intentamos y demás, surgieron numerosos problemas de estudiantes que, por lo que sea, no pudieron subir los archivos. Tuvimos que generar después un espacio para subir los archivos posteriores. Hay una serie digamos, de cosas que estuvimos evaluando que no es recomendable, digamos, esa forma de contestar las preguntas. Entonces sí va a haber preguntas del tipo que ya tuvimos, ¿sí? Que ya le hicimos el pasado, eso donde tengan que mover a lo mejor para pegar la respuesta y demás, o preguntas de múltiple opción, o preguntas en las cuales tengan que escribir, tipear, la van a poder utilizar. Por eso mi consejo es, fíjense ustedes en el, ¿cómo se llama? Les voy a dejar ahora un par de preguntas. Nada, solamente para que ustedes practiquen. El parcial va a quedar abierto ad infinitum, ¿sí? Lo que quiero es que practiquen la escritura en esa pantallita que van a tener, de forma tal de que ustedes respondan
ahí, pueden escribir con y demás, y que se fijen todos los problemas que tengan para hacer eso. Pero háganlo, porque después en el parcial no va a haber tutía. Entonces, la escritura la van a tener que hacer ahí. Tienen digamos, el sistema para escribir que tienen, se puede escribirlo más bien. Incluso, si no lo pueden escribir, si les molesta escribirlo de esa manera, lo pueden escribir en una aplicación de Word que tengan al lado si les hace falta, la copian y la pegan ahí. Pero es más sencillo que lo que estábamos haciendo hasta ahora. Por lo tanto, a mí me parece que si a ustedes les queda cómodo, fíjense incluso cómo hacen para copiar y pegar digamos, de su procesador que les resulte más cómodo escribir al parcial. Yo les voy a dejar ahora un parcial abierto con dos preguntas, que son una pavada, ¿eh? Una pavada, pero es solo que quiero que háganlo las veces que sean, va a quedar abierto. O sea que van a poder entrar, repetir, mandar y demás. No se los voy a corregir. Sí, eventualmente les puedo hacer alguna corrección simplemente para que vean cómo queda corregido, pero no va a ser la prueba definitiva. Lo que sí me hace falta es que practiquen sí o sí el modo ese, porque todas las preguntas que sean de desarrollo las van a hacer ahí. ¿Sí? Después les mando el avisito, ahora me pongo con eso y les hago el avisito. Lo vi a Facundo por acá y a Norberto creo que están por ahí, o sea, si quieren ustedes, podemos continuar. Bueno, nada, tómense unos minutitos y continuamos con la resolución de problemas. Si tienen el miércoles problema de la guía, efectivamente, todo problema va a ser. El 19 vamos a hacer la consulta, ¿sí? Ahí de lo que sea vamos a consultar. También incluso, si yo les voy a dejar el parcial ustedes también pregunten respecto de eso, si han tenido problema o no para resolver eso, cómo fue la actividad y demás. ¿Sí? Sí, sí, ahora pueden consultar de la guía, Micaela. Yo subí la última guía, me parece que subimos la guía 5, ¿no? Sí, yo ya los maté con la guía 5, muchachos. Guía de problemas. Sí, sí, la 5 está subida. Y cada uno de los grupos les abrí el archivo para que puedan trabajar. Miren, no es por nada, ¿no? Pero hay un grupo que no lo voy a mencionar, pero están hechos unos leones algunos, ¿eh? Y otros que se han quedado dormidos. Pero hay un grupo que realmente es notable, ¿eh? Se lleva las palmas. No lo voy a mencionar ahora para no hacerlos pasar vergüenza. Pero hay otro que tampoco los voy a mencionar para no hacerlo pasar vergüenza. Pero hay grupos que están trabajando muy bien. A esos que están trabajando bien los tengo que felicitar, ¿eh? Sí, sí, muy bien están trabajando. Bueno, ¿alguna otra cosilla?